Buenas tardes a todos, bienvenidos otra vez aquí a México Informado este miércoles. Y bueno, ya pasamos las elecciones y ya pasamos al siguiente evento electoral más reciente, que sería la consulta, el juicio a expresidentes. Andrés Manuel López Obrador ha querido montar este pequeño circo para juzgar a expresidentes, pero ojo, recuerden aquí, la justicia no es a juicio. Si los expresidentes cometieron crímenes que se les puede ser comprobados, yo creo que nadie de la ciudadanía, nadie de los que trabajamos de a pie, nos estaríamos quejando. Pero bueno, enseguida les va a pasar un video al respecto sobre cómo hablan de este juicio a expresidentes y Andrés Manuel lo usa, digamos, como un método, ¿no? Una herramienta para juzgar a los expresidentes, valga la redundancia. Enseguida hablaremos de lo político detrás que implica esto y sobre los posibles escenarios después de esta consulta de juicios a expresidentes. Primeramente vamos a mostrar un video. Bueno, la verdad es que la consulta no servirá para tal efecto, según los expertos, pero el presidente aprovechó para enumerar de nuevo los delitos por los que él considera se debe investigar a sus antecesores, que podría hacerse o debería hacerse, por cierto, en todo caso a través de una denuncia formal. ¿Por qué juzgar a Salinas? Bueno, porque entregó todos los bienes de la nación y del pueblo de México a sus allegados. Así de sencillo. ¿Por qué juzgar, entre otras cosas, a Zedillo? Porque con el FOBAPROA convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública y llevamos 30, 40 años pagando esa deuda. ¿Por qué juzgar a Vicente Fox? Porque engañó al pueblo. Porque con el esfuerzo de muchos llegó a la presidencia y se convirtió en un traidor a la democracia. ¿Por qué juzgar a Felipe Calderón? Porque desató la guerra, declaró la guerra a la delincuencia sin atender las causas y se llevaron a cabo masacres. Habían instrucciones de rematar a heridos. Ahí están los datos, los niveles de letalidad en enfrentamientos. Agréguenle de que el que estaba de secretario de Seguridad Pública está en la cárcel en Estados Unidos. ¿Por qué? Pues enjuiciar a Peña Nieto por los actos evidentes de corrupción. Está como testigo protegido el que estaba de director de Pemex, declarando de que por órdenes superiores, para aprobar las llamadas reformas estructurales, se entregaba dinero a legisladores de los partidos que ahora son de oposición. Bueno, el único... Bueno, allí lo tienen. Podemos hablar sobre los motivos por los que los quieren juzgar. Algunos por, digamos, motivos políticos, otros por motivos ideológicos. No es como que haya mencionado un crimen en específico, ¿no? En el caso de Peña, pues sí puede ser proceder, ¿no? Que hayan comprado voluntades en el Senado y en la Cámara de Diputados para aprobar las reformas, pero los demás sobre traicionar la democracia. Bueno, el punto no es ese. Hay que entender por qué está haciendo esta consulta. ¿Y qué pasaría? ¿Cuáles son los posibles escenarios? Primeramente, el costo de la consulta va a ser aproximadamente de 500 millones de pesos para una consulta, para ver si se aplica justicia, lo cual no tiene mucho sentido si estamos gastando más recursos. O sea, si de por sí en México la justicia, digamos, no es muy presenciable, no la podemos presenciar a lo largo de nuestra vida. En México la impunidad es cerca del 99%, entonces ya de ahí hay una barrera para que México acceda a la justicia, la gente pueda acceder a la justicia. Una barrera, un 99% de los casos denunciados simplemente pues quedan impunes. Ahora imagínense que aparte se tenga que hacer una consulta para ver si se lleva a cabo el procedimiento para llevar justicia. En fin, primeramente, va a haber esta consulta en agosto y si no obtiene al menos el 40% de la votación, la encuesta no será vinculante. Es decir, aunque gane el sí, la encuesta pues no tendrá efecto, o sea, como anularla. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, esto es debido a la ley electoral presente. Recordemos que la ley electoral no la hizo el INE, la hizo la Cámara de Diputados. Y finalmente esto va a ser otra bandera. Van a haber posibles escenarios. Primeramente que si no va el 40% del padrón electoral y se anula, va a ser una bandera discursiva para el gobierno decir, ven cómo no quieren que hagamos justicia, porque les preguntamos si querían que hiciéramos justicia, y como no fueron a votar, pues simplemente no quisieron hacer justicia. Otra es que haya ganado el sí, pero como estas reglas de
de la ley electoral se los impide, van a acusar al INE de no querer aplicar la ley, de no querer, digamos, dar válida la encuesta a pesar de que ganó el sí, aunque hubiera un menos del 40% del padrón electoral registrado, o más bien efectivo. Pero bueno, ese va a ser el trasfondo político de lo que va a pasar con esta supuesta encuesta, con este supuesto juicio a expresidentes. Porque, ojo, de nuevo, ir a votar no significa tú como ciudadano ir a juzgar a los expresidentes. Simplemente va a ser una encuesta para medir, uno, el poder de convocatoria del señor, y dos, para buscar una nueva bandera para atacar al árbitro electoral. ¿Por qué? Porque ya está pensando en las elecciones del 2024. Y para poder desacreditar bien al árbitro tiene que empezar desde cero, ¿no? Desde el día siguiente a las elecciones. No hay que quedarnos estancados en las elecciones del 2021 que acaban de pasar, sino que hay que seguir adelante. Y bueno, en otros temas, hablando de elecciones y sobre cómo Morena pudo ganar en algunos estados muy importantes y sobre cómo el presidente Andrés Manuel ha dedicado más tiempo a atacar incluso a la clase media que al mismo crimen organizado. Enseguida, un video de Anabel Hernández hablando sobre esta elección y sobre los incidentes que sucedieron. Era un pago, con la promesa de un pago entre 500 y 300 pesos, que para la población que vive ahí es la diferencia entre todo y nada. Es gente que realmente vive al día. Y gente que se dedica, por ejemplo, a la recolección de basura, gente que se dedica a la venta de ropa usada, tianguistas. Estamos hablando realmente de una población que apenas y sobrevive en estas colonias en particular, realmente en condiciones de alta pobreza. Y bueno, lo que me... Sí. Desde que has comentado esto, ¿has recibido algún tipo de réplica por parte de Morena? No. Cero. No han dicho nada, ni a mí, ni lo han dicho a algún otro medio de comunicación. No han desmentido esta información. El punto es que los testigos señalan de que, bueno, hicieron su voto el 6 de junio, votaron por el partido que se les pidió, tomaron la fotografía y se les citó al otro día que fueran a formarse para recibir el pago. Lo que me afirman las personas que estaban en la fila es que se abría y cerraba la puerta del zaguán azul. Se abría, entraban unas 5 personas, se cerraba la puerta, ahí les pagaban, salía este grupo de personas y después volvían otras 5 personas. Estamos hablando de que esta puerta azul es la puerta azul de un garage. Y fue así como iba pasando hasta que se les acabó el dinero y decían, regrese al otro día. Y volvía a regresar la gente y por eso se tardaron 2 días en estar pagando. Hubo personas que ya no recibieron el pago y estaban molestas, pero ¿cómo le reclaman a un negocio? Pues que en el barrio la gente sabe que es una narcotiendita, pues no imagino, ¿verdad? ¿Cómo te vas a poner a discutir con el narcomenudista? Oye, págame mi voto. Mucha gente, Rubén, estaba aterrorizada cuando me contó estas historias. Era una... Ustedes escucharon su historia, es un poco desgarrada sobre cómo el narco operó en la compra de votos de estas elecciones. Y sin embargo, parece que el presidente, incluso en una mañanera, agradeció al crimen organizado. Imagínense que el jefe del Ejecutivo Federal agradezca al crimen organizado por portarse bien. En serio, esto lo dijo. Agradeció al narco por portarse bien. Y finalmente atacó más a la clase media por no haber votado por él, porque para él un voto consciente únicamente y no manipulado es únicamente por Morena, ¿no? Pues qué conveniente, ¿no? Que no sean borregos, que voten por un solo partido, que en este caso es Morena. Para el presidente, pues ya es una clase media que merece ser atacada y que merece ser atacada, señalada, mucho más que el crimen organizado, ¿no? Entonces es algo terrible que se ataque más a la ciudadanía que trabaja y que paga impuestos en lugar de centrarse en, al menos, ya que no lo combaten, al menos señalar que existe este crimen organizado. En fin. Y ahora sobre el título del video que finalmente se trata todo esto.
¿Qué pasa si traicionas a López Obrador? López Obrador se ha rodeado, y todos lo sabemos, de una calidad de gente a su alrededor muy dudosa. Irma Eréndira Sandoval, Manuel Bartlett, por mencionar algunos que se me ocurren así, muy rápidamente. Incluso la protección de Félix Salgado, etcétera, etcétera. ¿Por qué este señor se empeña en juntar a lo peor de lo peor que hay en la clase política en su gabinete? Pues simple, porque si resulta que tienen una cola muy larga, como el caso de Irma, como el caso de Bartlett, pues es más fácil subyugarlos, es más fácil tenerlos a tus pies. ¿Y por qué? Pues porque simplemente pasa lo que le está pasando justo en este momento a Irma Eréndira Sandoval. Irma Eréndira Sandoval sale de la Secretaría de la Función Pública. ¿Por qué? Porque quería imponer a su hermano como el nuevo gobernador de Guerrero, como el candidato de Morena a Guerrero. Sin embargo, estaba el caso de Félix Salgado Macedonio. Entonces, para poder quitar a Félix del camino, Irma Eréndira Sandoval operó en contra de Félix Salgado Macedonio. Y ojo, no estoy defendiendo para nada a esta pésima Secretaría de la Función Pública que fue Irma Eréndira Sandoval. Sin embargo, hay que poner las cosas en contexto. Entonces, como Irma operó contra uno de los protegidos más grandes del presidente, pues le dieron cuello. Así es, ya no trabaja en la Secretaría de la Función Pública. Le dieron cuello por lo que hizo. Y no bastó con darle cuello. Quieren que salga, y aparte que salga con la puerta trasera. Es decir, hay secretarios de Estado que su renuncia los vuelve un poquito más tolerables ante el ojo público. ¿Por qué? Porque renunciaron y dijeron, ¿saben que este proyecto no sirve? Adiós, yo me voy, no por estorbarle al proyecto, sino porque el proyecto no es de mi agrado. Yo me voy porque no tolero lo que se está haciendo aquí. Y no, Irma Eréndira se va porque le hicieron renunciar, porque operó en contra de Félix Salgado Macedonio. Y sin embargo, siempre fue un florero. Siempre defendió, por ejemplo, a las casas de Manuel Bartlett, ¿no? El caso de Bartlett. Siempre defendió incluso al doctor Carlos Lomelí, ¿no? Y le quitó la suspensión. Defendió a muchísimos criminales y sale igual por la puerta trasera. Nadie... Y para, digamos, dar este remate a Irma Eréndira Sandoval como un ejemplo para espantar, para tener bien subordinados a todos los secretarios de Estado, pues le filtraron información sobre todos sus familiares que trabajan en la Secretaría de la Función Pública. Aquí en este tweet vemos como la cuenta de ALPHBio, con el nombre de Oscar, publicó una serie de tweets donde revela en qué trabajan los familiares de Irma Eréndira Sandoval. Es decir, esta señora aplicó un nepotismo brutal en la Secretaría de Función Pública. Primeramente está Rey Ballesteros Corona, tío de Irma Eréndira Sandoval, que trabaja justamente en el INAI. Luego está Netza Sandoval Ballesteros, hermano de Irma Eréndira Sandoval, secretaria de Función Pública, y él ocupa un puesto como director en el Instituto Federal de la Defensoría Pública. O sea, imagínense, esta familia literalmente ha vivido de nosotros, de la gente que trabaja y paga impuestos. Después está el caso de Pablo Almícar Sandoval Ballesteros, hermano también de Irma Eréndira, y que fue justamente quien fue superdelegado del gobierno federal en el estado de Guerrero, y cómo a través de su superdelegación pues intentó competir contra Félix Salgado Macedonio. Intentó usar los programas sociales como un método para impulsarse a su carrera como gobernador. Finalmente, la madre de Irma Sandoval Ballesteros, Irma del Carmen Ballesteros Corona, que trabajó en la SEP con un sueldo de 80,000 pesos durante aproximadamente 7 meses. Imagínense. En fin, el tweet se los dejo allí. La lista es bastante larga y básicamente es eso. Recuerden, el que López Obrador se haya reunido de gente tan impresentable, pues no es una coincidencia. Aparte de ser, puede ser hay compra de favores, o puede ser que Bartlett Andrés Manuel le deba algo mucho a Bartlett para que lo defienda de esa manera. Pero otra posibilidad, y cabe mencionar que bastante realista, es que simplemente el tener funcionarios públicos con una cola muy larga te permite controlarlos mucho más fácilmente.
No, esto no es al azar. Entonces, ninguno de estos se te va a revelar y todos van siempre que estar doblegados a tus pies y callados. En fin, eso ha sido todo por hoy. Gracias por estar aquí en México Informado. Nos vemos este viernes y hasta la próxima.